Buenos días de nuevo. Los que han llegado al final se habrán sorprendido, ¿no? ¿Es esto que es hoy? ¿No? Esta rueda, hoy canta más el que llega un poquito más tarde. Damos gracias al Señor por estar aquí. Damos gracias al Señor porque podemos estar juntos en este día tan especial. Creo que no hay nada más hermoso en una familia que el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Cuando viene un bebé al seno de la familia, es todo alegría, tanto para los padres, los tíos, los abuelos, toda la familia se alegra. Es una bendición poder disfrutar de esa nueva vida. Y hoy vamos a hablar de esto, de un nacimiento, ¿verdad? Porque hoy es el día en que la humanidad recuerda el nacimiento de Jesús, aunque nosotros como creyentes en Él le recordamos habitualmente. No nos hace falta una fecha especial, pero hoy nos sumamos y nos alegramos de poder recordar este momento tan especial para el pueblo de Dios. Un nacimiento. ¡Qué felicidad para el pueblo de Dios! Pero allí en Isaías escribe este libro 700 años antes de la llegada de Jesús. 700 años antes. Y dice el versículo 6 de ese capítulo 9 de Isaías: mas un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Estos versículos son podemos decir, la razón culminante de la alegría del pueblo de Israel ante la inminente anuncio del nacimiento del Mesías. Era la esperanza de Israel, la llegada del Mesías. La promesa acerca del Mesías se expresa aquí: un niño nacerá, un hijo nos es dado por Dios para todo el pueblo. Este paralelismo que hace era habitual en la literatura hebrea para reforzar algo. Una repetición que significa que es algo importante. Pero si nos fijamos bien, aunque parece que dice lo mismo Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. Porque un niño nos es nacido. Esto predice el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Isaías lo había dicho 2 capítulos antes, cuando anunció como un signo de lo que iba a suceder, en el capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. Era una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de este niño iba a estar en un lugar determinado y en un momento determinado en la historia, y esta iba a ser la señal que la Virgen iba a concebir. Y dice: y se llamará su nombre Emmanuel. En Mateo capítulo 1, versículos 21 al 24, vemos cómo se anuncia este nacimiento, y dice que será su nombre Jesús, pero cita este pasaje de Isaías, el evangelista Mateo, recordando que su nombre era Emmanuel, y dice claramente el significado. Dice: Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo, hablándole a los Gálatas, les dice: llegado el cumplimiento del tiempo, se cumplirá la promesa, y llegará de la Virgen este niño que nacerá de mujer. Es decir, que había un momento determinado en el plan de Dios y en un lugar determinado donde esto iba a suceder. Pero dice: porque un niño nos es nacido, y luego dice: hijo nos es dado. Si bien cuando dice un niño nos es nacido está hablando de la humanidad de Jesús, iba a nacer como nacemos cada uno de nosotros, iba a ser especial porque era un hijo que se nos iba a dar. No era un nacimiento normal.
no era un nacimiento habitual, no iba a ser una alegría, podemos decir, habitual como cualquier otro nacimiento, sino que tenía una característica especial. Era un hijo que se nos iba a dar, no solamente un niño que iba a nacer. Nacido nos habla de la humanidad del niño y dado nos habla de su divinidad. Y por eso estos dos conceptos, que nace y que nos es dado, nos hablan de Emmanuel. Claramente, Dios con nosotros, hombre y Dios en una sola persona, en Jesucristo. Pero ¿podría ser un niño verdaderamente la esperanza de Israel? Y por ende de toda la humanidad. Si nos fijamos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 9, seguramente lo van a poner aquí, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Cuántas palabras, verdad? ¿Cuántos nombres? Parece un trabalengua. Y yo me lo preguntaba, decir, ¿por qué tanta precisión en nombres, en lugares, para lo que está anunciando? El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué entonces podemos pensar que un niño iba a ser la esperanza para Israel? Dice que, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 9 de Isaías? Isaías escribe este libro y lo hace como profeta enviado por Dios a un pueblo que está en pecado y que desobedece constantemente a la voz de Dios, llamándoles a que vuelvan a esa relación con Él. Y entonces cuando Isaías se dirige al pueblo, les anuncia en el capítulo 8 que por su rebeldía iban a ser invadidos por el imperio asirio e iban a sucumbir e iba a haber en ellos gran angustia y oscuridad. Si nos fijamos al final del capítulo 8 dice, y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Este era el anuncio de Isaías para un pueblo rebelde, donde no había esperanza para salir de esa situación. Y luego viene el anuncio de este niño. ¿Podía ser este niño entonces el que podía sacar de esta situación a este pueblo rebelde? ¿Podía ser el niño nacido, como está anunciando, un hijo dado, el que iba a solucionar esta situación del pueblo? Y en este capítulo 9, versículos 1, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Es una voz de esperanza, les está diciendo. Esto es así, pero no siempre va a ser así, porque hay una señal que va a suceder y en un momento determinado este niño va a nacer y va a ser la solución para sus vidas. Y en este contexto de Isaías y de este capítulo 8 y 9, esta promesa de este niño se toma más valor aún. ¿Por qué? Porque imaginemos una situación donde no hay salida, tremenda oscuridad, tremenda necesidad, pero sin embargo hay una voz de esperanza que se levanta no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Un niño iba a nacer, un hijo iba a ser dado. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos. Esta es la esperanza, que en medio de esa oscuridad, en medio de esa angustia, en medio de esa situación tan difícil, hay luz.
Y siempre hay luz para nuestras vidas cuando venimos a Jesús. Por eso creíamos en Juan capítulo 1, que hemos leído también, nos dice, Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, habla de Jesús, la palabra hecha carne. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre que se llamaba Juan el Bautista, que lo anunció para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese ese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan está evocando lo que 700 años antes Isaías, revelado por el Espíritu Santo, ya nos había anticipado. Y la promesa de Dios se cumple en Jesucristo. Él es la luz del mundo, que ha venido a prevalecer sobre toda oscuridad, sobre cualquier oscuridad de lo más profundo de nuestros corazones. Cuando Cristo resplandece, ninguna oscuridad puede prevalecer. Es Jesús el que trae esa luz a nuestras vidas. Pero dice, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Cuando nos habla aquí del principado, nos está hablando de lo que habla el salmista en el Salmo 2, acerca de este reinado del Mesías. Hay salmos que son mesiánicos, es decir, que nos hablan precisamente de lo que Jesús iba a hacer, lo que iba a suceder en su vida. Y en el Salmo 2, versículo 9, dice el hombre que el Hijo gobernará las naciones. El principado sobre sus hombros. No solo iba a ser un niño que iba a nacer y nos iba a ser dado, sino que venía con una estirpe real. El principado sobre sus hombros. Nos habla de la soberanía de este niño que iba a nacer. Nos habla de la autoridad que iba a tener, del carácter real, de la autoridad de este Mesías que se está relatando aquí en Isaías capítulo 9. Por eso Jesús lo dijo cuando estuvo en este mundo. En Mateo 28:8, ¿qué dijo Jesús? Dijo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada, dijo Jesús, en los cielos y en la tierra. El principado sobre sus hombros. Cuando en Israel se realizaba un ritual de entronización, es decir, se iba a hacer esa ceremonia de proclamar rey a alguna persona, el protocolo solía incluir uno o varios nombres que pudieran manifestar las características de este rey, o sobrenombres que pudiesen manifestar las características de este rey y del reinado que iba a tener en sus años adelante. Cuando nosotros llega un niño a nuestras familias, un momento muy especial para los padres es cuando pensamos en el nombre del hijo, ¿verdad? ¿Y qué nombre le vamos a poner? Y ahí vienen las peleas, ¿no? Yo quiero este, no, yo quiero el otro, no, yo pienso este, no. ¿Y qué nombre elegimos? Elegimos seguramente nombres que nos evocan algo, o porque hay un amigo, porque hay un conocido, porque nos gustó hace mucho un nombre, o porque está de moda ahora ese nombre. Por diferentes razones, ¿verdad? Ponemos un nombre. Y aquí, cuando este niño iba a nacer, no era diferente a ninguno, iba a tener nombre. Por eso Isaías dice que, y llamará su nombre. Fijaros lo que dice. Vendría como un niño que es nacido como un don de Dios para gobernar, pero tenía sobrenombres que nos muestran, en este caso, no el capricho de sus padres, sino los atributos de ese niño, las características reales
de ese niño, de lo que él iba a ser realmente. Nos iban a manifestar quién es y cómo es. Y el primer nombre, ¿cuál es? Versículo 6. ¿Quién lo ve? Admirable consejero. En la mayoría de las Biblias está unida esta palabra. No es admirable consejero, sino es admirable consejero. En la mayoría de las traducciones. Parece ser que, como los otros tres también están formados por nombres compuestos, sino este también no sería menos. La versión Reina Valera y alguna otra lo ha separado. Pero es admirable consejero. ¿Y qué significa admirable consejero? La palabra esta admirable se usa únicamente en el hebreo para decírsela a Dios. Para ningún ser humano ni para ninguna otra cosa creada por la humanidad. Solo para algo sobrenatural, para Dios. Estaba reservada para Él. Por lo tanto es sobrenatural en cierta manera. Es una admiración que no se puede comparar con nada de lo que está en este mundo. Esa clase de admiración. Y consejero nos habla de la sabiduría perfecta que iba a tener este niño. Cuando los discípulos estaban con Jesús y veían que la gente se iba, Jesús les preguntó: mirad cómo se quieren ir, ¿queréis iros vosotros también con ellos? ¿Y qué le dijeron? Le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la palabra hecha carne que los discípulos reconocieron. Tú hablas como no habla nadie en este mundo. Tu sabiduría es perfecta. Pero no solo esto, sino que Jesús, como consejero admirable, nos vino a revelar el plan de Dios de salvación. Y nos aconsejó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos mostró el camino para llegar al Padre. Y ese es el gran consejero. El gran consejero que hoy tú y yo tenemos cuando estamos en momentos de dificultad y podemos ir a Él y decirle: Señor, necesito consejo. Necesito sabiduría. Como dice Santiago, el que necesite sabiduría, pídasela a Dios. Y ahí aparece el admirable consejero para traer luz en nuestra mente y en nuestros corazones. Este es el Mesías que posee la sabiduría necesaria para ser un buen y justo rey. Pero luego, ¿cuál es el segundo nombre? Estamos atentos. Dios fuerte, sin miedo. Dios fuerte. Cuando habla de Dios fuerte, no está hablando aquí de un guerrero poderoso. No está hablando de aquel que no hay nada que lo pueda vencer. Cuando está hablando de poderoso, no está hablando de esa autoridad y ese poder para enfrentarse a cualquier otra situación como solo Dios lo puede hacer. Pero dice Dios, por lo tanto está recalcando su divinidad. Este niño iba a ser no solamente un admirable consejero, sino un Dios poderoso. Y ese es el Dios poderoso que también llegó a nuestras vidas. Pero es un Dios poderoso porque vino para vencer al mayor enemigo de nuestras almas. Y Jesucristo, como el guerrero victorioso, venció al pecado en la cruz y venció al que tenía el poder sobre la muerte. Dice Hebreos, es a saber al diablo, para lo que estábamos sujetos a esclavitud ya no lo estemos más. Ese es el gran vencedor, el Dios fuerte para cada uno de nosotros, el que predice la victoria final para nuestras vidas. El tercer nombre, ¿cuál es? Padre Eterno, muy bien. Padre Eterno, ¿qué nos describe? Nos describe a un rey y a un padre. El padre en este aspecto es como el padre protector. El padre que no solamente es poderoso para vencer como un guerrero, sino que también está pendiente de su pueblo. Está pendiente de sus necesidades. Es el que provee, el que protege siempre para su pueblo. Este es el Padre Eterno. Y Jesucristo vino
y nos dijo el camino al Padre. Pero un día los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo quieres que le conozcamos? ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? Le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Y Jesús dijo en otro momento, y los fariseos se enfurecieron mucho, y dijo: el Padre y yo, uno somos. Jesús es Dios. Y por lo tanto es también nuestro Padre en ese sentido de protección, de esa función de proveernos, de estar pendiente de nosotros en todo momento. Como Rey sobre el trono de David, Él va a cuidar y también va a disciplinar a su pueblo por toda la eternidad, para estar cada día con Él. Pero también nos habla esto de una relación, ¿verdad? Cuando dice Padre, está mostrando cercanía. Ya no es Dios, es Padre. No solamente Dios. Por lo tanto, nos habla de una relación. Y los que hemos creído en Él, sabemos qué significa esto. Sabemos esa relación cuál es. Y hoy está dispuesto Jesús para que todo aquel que se acerque a Él también pueda tener esta relación familiar, fraternal, con Él. ¿Cuál es la cuarta? El cuarto nombre. Príncipe de paz. Quizás sea el más emocionante de todos, ¿verdad? Príncipe de paz. Nos imaginamos ahí a un príncipe que va a la victoria para conquistar esa paz tan necesaria. El príncipe de paz. El gobierno de este Mesías, de este niño que nacería, de este hijo que se nos iba a dar, de este rey en ciernes, de este descendiente de David, traería esa paz con Dios tan necesaria para la humanidad, venciendo al pecado y venciendo a la muerte, como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Pero este gobierno que Dios va a establecer en Jesucristo cuando Él regrese, el gobierno, podemos decir, de Emmanuel, procurará y perpetuará la paz entre las naciones para siempre. Así como se han cumplido las promesas de Dios en este nacimiento del Mesías, de este Emmanuel, y todas ellas se han cumplido, incluso aquellas que nos hablan de esta destrucción del pueblo de Israel desde los asirios, entrando por el norte de Israel, porque los asirios entraron por el norte, y por eso cuando habla de Zabulón y habla de Galilea, ¿dónde llegó la luz primeramente en Israel? ¿En Judá? No. ¿En Samaria? No. En Galilea. Los últimos 3 años del ministerio de Jesús, Jesús los comenzó en Galilea. Le era necesario pasar por Samaria para llegar ¿a dónde? A Galilea. Aún siendo él de Judá, del sur, su ministerio comenzó y se desarrolló mayoritariamente en el norte, y estas tierras que en algún momento de la historia habían sido desoladas y angustiadas y oscurecidas, Jesús trajo la luz, dice, en primer lugar a estas tierras, en Galilea. Y se cumple, podemos sorprendernos también en estos detalles geográficos, las promesas del Señor. Pero así como se cumple en el nacimiento de Cristo, también se cumplirán en su segunda venida. Y la palabra de Dios dice que ya no vendrá como un niño, sino que vendrá como un rey. Y que vendrá como un rey a reinar por toda la eternidad, y que ese reino será un reino de paz, y Él establecerá esa paz perpetua, permanente, eterna, para todas las naciones. Aquel que trae paz en el sentido más absoluto y perfecto, aquel que trae la verdadera prosperidad. En ese reino ya no habrá llanto, dice, ni crujir de dientes, no habrá dolor, porque todo lo que la muerte y el pecado provocaron
será extirpado de raíz para que el príncipe de paz, ahora como rey, pueda establecer su dominio por toda la eternidad. Hoy, como hombres, podemos recibir esa paz, anticiparnos a esa paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Sino que es una paz profunda del corazón, que en medio de cualquier otro sufrimiento o circunstancia de este mundo, el ser humano que confía en Jesús puede experimentar. Un día podemos recibirla nosotros aquí si aún no lo hemos hecho, pero aquellos que ya no hemos anticipado a vivir, a experimentar esta paz de Dios en nuestras vidas, dice que un día toda la humanidad lo reconocerá y reconocerá que Él es verdaderamente el príncipe de paz. Y por eso estos cuatro nombres dobles que combinan la dualidad de Jesús, perfecto hombre y perfecto Dios, que nos muestran el carácter de ese Mesías, de ese niño que iba a nacer, de ese hijo que se nos va a dar. Pero el versículo 3 de Isaías, fijaros que dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Este es el resultado de este anuncio. Este es el resultado de este niño que iba a nacer, de este hijo que iba a ser dado. Este dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. El ministerio de Jesús iba a traer gozo y alegría a este mundo. Como Él dijo: todo esto que os he dicho, dice a los discípulos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Les dice en Juan 16: se regocijarán, dice, como se alegran en la siega. No había festividad más grande que el recolectar el esfuerzo de su trabajo y poder así tener el sustento, ¿verdad? Esa era una alegría incomparable para el pueblo. Pero dice que también como en el día de Madián. ¿Sabes qué es como en el día de Madián? Es la victoria que tuvo Gedeón contra los enemigos. Una victoria que era impredecible, donde no había ni siquiera unos pocos de hombres para luchar, pero sin embargo Dios levantó a Gedeón, le hizo recobrar la confianza y pudieron vencer al enemigo. De esa manera es la victoria, una victoria aplastante, una victoria total, una victoria definitiva, y esa es la que produjo Jesús sobre la muerte. ¿Dónde está ahora, oh muerte, tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. Ya no hay posibilidad para la muerte. Jesucristo la ha destrozado en la cruz. Dice: todo calzado que lleva el guerrero, manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. No quedará nada. La victoria ha sido total. Y esto es lo que hacían cuando ganaban una victoria. Recogían todo y no quedaba nada del enemigo. Era arrasado, pasto del fuego. Dice aquí: y así está ahora el enemigo de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Porque tú quebraste su pesado yugo, dice Isaías. ¿Cómo se anticipa Isaías, verdad? A toda esta realidad que nosotros podemos ver hoy hacia atrás, viendo este nacimiento de Jesús, pero también viendo su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Ya no hay esclavitud. La esclavitud sobre el pecado y del pecado sobre nuestras vidas ha terminado en Cristo Jesús. Por eso cada una de estas promesas a un gran gozo al fin de este pesado yugo
al fin de este cetro opresor y a esta victoria completa sobre el enemigo tienen una aplicación espiritual sobre cada una de nuestras vidas también hoy. Porque hoy podemos verlo nosotros, porque lo podemos ver a través de los ojos de Jesús. Estas cosas son nuestras en Jesucristo. Y este niño que nos ha nacido y este hijo que nos ha dado es el que ha traído todo esto a nuestras vidas. Por eso cuando leía este capítulo mi corazón se enardecía y decía: Señor, qué perfección, qué plan, cuánto amor. Estabas pensando en mí desde antes de la fundación del mundo, para que todo esto se cumpliese y para que un niño realmente pudiese ser mi esperanza eterna, mi esperanza verdadera. En medio de la oscuridad en la que estaba mi vida, tú trajiste luz a través de Jesús. Cuando vamos al Nuevo Testamento hay otro nombre, ¿verdad? Cuando el ángel le aparece a María y también a José, antes le dice: ¿y llamará su nombre? Jesús. ¿Y qué significa? El Salvador. El Salvador. Y ese es el verdadero nombre. Jesús, el Salvador. ¿Es el Salvador de tu vida? ¿Ha nacido Jesús en tu corazón? Que en esta Navidad podamos reflexionar en esto, en ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y Juan acaba diciendo: vino al mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, gloria como del único Hijo del Padre. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Amén.